Hola, muy buen día. Mi nombre es José Torres, soy médico posgradista de cirugía general. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de vesícula biliar colelitiasis. Un recuento anatómico tenemos que por parte de la embriología van a ser entre la cuarta y la quinta semana a raíz de un divertículo hepático sobre la zona caudal que va a formar la vesícula biliar y el conducto cístico. Anatómicamente tiene una longitud de 4 por 7 por 10 centímetros aproximadamente, un volumen entre 30 a 50 ml. Vamos a tener que presenta cuatro áreas. El área del fondo que va a ser muscular, el área del cuerpo, el área del infundíbulo o saco de Hartmann, el cuello que va a ser aquel que va a drenar hacia el conducto cístico. Vamos a tener una localización que va a ser sobre la superficie visceral hepática. Histológicamente presenta una capa serosa, una adventicia, una muscular y una mucosa. Irrigada va a estar a raíz de la arteria cística en el 76,6% que va a ser una rama de la arteria hepática derecha. Tenemos que esta va a estar inervada también a raíz de una rama del nervio vago y ramas simpáticas que pasan a través del plexo celíaco. Tenemos aquí un par de imágenes donde vamos a ver los conductos biliares, los cuales vamos a tener un conducto biliar que va a salir sobre la parte de la vesícula, que va a ser el conducto cístico. Aquí vamos a tener al un lado la unión del conducto hepático derecho y el hepático izquierdo que van a formar el hepático común, y en la confluencia entre el cístico y el hepático común se va a formar el conducto colédoco que va a desencadenar en la parte del intestino delgado. Tenemos que dentro de estas imágenes van a haber variaciones anatómicas del conducto cístico, las cuales pueden tener una unión baja del conducto cístico con el conducto hepático común, va a haber un conducto cístico adherido al conducto hepático común, vamos a tener un conducto cístico corto, un conducto cístico sobre que desemboca sobre el conducto hepático derecho, vamos a tener un conducto cístico prolongado que va a desencadenar sobre la parte de alargado, sobre la parte del colédoco, va a haber un conducto cístico que va a ser súper corto, puede ser ausente, vamos a tener un conducto cístico que puede estar posterior hacia el hepático común o de la misma manera en la parte anterior. Van a existir también ramas de la arteria cística en las cuales pueden haber solo una rama anterior, una rama posterior, dos ramas que pueden estar saliendo desde el hepático derecho, pueden ser ramas del hepático derecho y del hepático izquierdo, que pueden estar a una arteria cística que va a ser alargada y que va a salir por la parte anterior del conducto hepático común o por la parte posterior. Vamos a tener que la función de la vesícula biliar es concentrar y almacenar bilis. Esta va a liberar bilis en el momento de la alimentación. Vamos a tener que la capa mucosa, su función va a ser una capacidad absortiva. Vamos a tener que esta va a secretar una glicoproteína que protege del efecto detergente de las sales biliares. Existe también la motilidad biliar que va a estar dada a partir del llenado vesicular por la tonicidad del esfínter de Oddi, por la influencia de la colecistoquinina, o también después de alguna comida, alguna alimentación, se va a liberar aproximadamente del 50 al 70% del contenido biliar. Tenemos que la presión vesicular va a estar dada entre 18 milímetros después de cada alimentación. Fisiológicamente, la producción de la bilis va a estar dada en el hígado. Esto se va a producir entre 500 y 1000 ml de bilis al día, y esta se va a excretar por los canalículos biliares. La bilis siempre va cambiando de composición debido a la absorción y la secreción de los electrolitos y de agua. La estimulación vagal va a incrementar la secreción de bilis, mientras que la de los nervios esplácnicos va a producir una reducción del flujo biliar. Van a intervenir la secretina, la colecistoquinina, la gastrina y que van a estimular el flujo biliar. Estos van a ser aquellos que van a intervenir en la fisiología de la producción de la bilis, donde vamos a tener solutos, los cuales van a estar dados por las sales biliares, los ácidos grasos, el colesterol, las proteínas, los fosfolípidos, la bilirrubina y otras sustancias en un porcentaje menor. Tenemos que el color de la bilis va a estar dado por un pigmento diglucurónico de bilirrubina que es producto metabólico del catabolismo de la hemoglobina.
La composición de la bilis, vamos a tener una bilis hepática y una bilis vesicular. La bilis hepática va a ser un líquido isotónico con composición electrolítica similar a la del plasma, y la bilis vesicular, aquí va a haber una eliminación del cloro y del bicarbonato por reabsorción a través del epitelio de la vesícula biliar. En esta tablita podemos determinar las cantidades que tenemos de la bilis hepática y de la bilis vesicular. Tenemos que van a existir sales biliares, lípidos, entre ellos los fosfolípidos y el colesterol, que van a conformar el 90% de los solutos de la bilis. Y casi de todo esta composición, el 85% va a ser agua. Tenemos que en las sales biliares vamos a tener primarias y secundarias. Las sales biliares vamos a tener los colatos y los quenodoxicólicos, que estos van a unirse con la taurina y con la glicina, y así van a formar los ácidos cólicos y quenodoxicólicos, que van a ser producidos en el hígado, y estos van a apoyar como función a equilibrar el sodio. También tenemos que estos van a actuar en la digestión, en la absorción intestinal de grasas. Tomamos en cuenta que el intestino va a absorber el 80% de las sales biliares, y los ácidos biliares conjugados van a absorberse en el hilo terminal. Las sales biliares secundarias, estas van a ser desconjugadas a raíz de bacterias intestinales, en donde se va a formar los ácidos desoxicólicos y los ácidos litocólicos, que estos van a ser aquellos que se absorben dentro del colon. De aquí se va a transportar al hígado, se conjuga en el hígado y se secreta la bilis. Vamos a tener una circulación denominada la circulación enterohepática. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% del fondo común de los ácidos biliares se va a reabsorber y va a regresar al hígado a través del sistema venoso portal. Aquí esto se va a denominar la circulación enterohepática, como lo pueden observar en el gráfico. Se producen en el hígado, van, se acumulan en la vesícula biliar, descienden por parte de los conductos biliares hacia el intestino delgado, se reabsorben, suben por el sistema venoso portal o nuevamente al hígado. Aparentemente el 5% de toda esta circulación se va a perder y se va a eliminar con las heces. Vamos a tener también los lípidos biliares, que van a hacer aquí, las sales biliares van a solubilizar los lípidos y van a facilitar su absorción. Los fosfolípidos va a intervenir la lecitina, que va a conformar el 95% del total de los fosfolípidos de la bilis, y el colesterol, que va a ser producido en el hígado y en fuentes alimentarias. Este es un soluto no polar que va a ser insoluble en el agua. Aquí como patología, la colelitiasis, esta es una enfermedad biliar. En Ecuador se considera la segunda causa de morbilidad general según el INE del 2017. Tenemos que en parte de Estados Unidos del 10 al 15% de la población adulta siempre va a tener una colelitiasis. Van a desarrollar síntomas solo el 2 al 3% por año, y el 1 al 3% por año desarrollarán problemas más complejos, que estos pueden ser alguna complicación de la enfermedad que les voy a hablar al final. Vamos a tener factores de riesgo. Entre ellos tenemos la edad y el sexo, una mujer mayor a 50 años, la obesidad, el embarazo, la pérdida de peso rápido en una dieta baja en calorías, o aquí también tenemos en intervenciones por obesidad mórbida, la cirrosis, fármacos que pueden ser anticonceptivos, estrógenos, algunos antibióticos, enfermedades como la enfermedad de Crohn, una éxtasis vesicular, en donde vamos a tener por intervención de la diabetes mellitus, por una lesión de la médula espinal o por una nutrición parenteral, otras enfermedades como la anemia hemolítica y una actividad física disminuida. La patogenia de la enfermedad, hay factores que intervienen en la formación de los cálculos. Entre esos tenemos la supersaturación del colesterol, que es un aumento de la saturación del colesterol en la vesícula biliar, es el determinante más importante en la formación de los cristales de colesterol. La aceleración de la cristalización, esta se va a encargar los factores nucleadores y antinucleadores. La glucoproteína de la mucina es el factor pronucleador más importante que ha sido identificado. Y la hipomotilidad de la vesícula biliar, que en el control neurológico del vaciado de la vesícula biliar está mediado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Tenemos dos tipos de cálculos, los cálculos de colesterol y los pigmentarios. Los cálculos del colesterol se van a presentar entre el 70 y el 80%. Tenemos que de estos un 10% son de colesterol puro, y los otros son cálculos mixtos de colesterol, en donde puede estar una intervención de colesterol, de cálculo de bilirrubinas, de proteínas, de carbonatos, de fosfatos. Y los pigmentarios entre el 15 al 25% van a ser negros o marrones. Los negros son compuestos de bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio,
y proteínas que van a formarse en las vesículas, y los que se forman en las vías biliares son los marrones, que van a ser parte del bilirrubinato de calcio, el ácido palmítico y el ácido estiárico. La formación de los cálculos, como ya les hablé sobre los principales solutos orgánicos de la bilis, que va a ser la bilirrubina, el colesterol, las sales biliares y los fosfolípidos, en donde va a estar la lecitina. Tenemos los cálculos de colesterol. Aquí vamos a tener, va a existir una dificultad para mantener la solubilidad del colesterol y de las sales de calcio. ¿Por qué se produce esto? Por las causas que les nombré: la supersaturación del colesterol en la bilis, la nucleación de los cristales y la dismotilidad vesicular. El colesterol normalmente se va a mantener soluble en el plasma gracias a la unión de las sales biliares y de los fosfolípidos. Aquí van a intervenir las micelas y las vesículas. En la parte de las micelas, que va a ser un complejo de sales biliares, que va a ser el colesterol y fosfolípidos, y las vesículas como complejo de colesterol y de fosfolípidos. Va a existir una hipersecreción de colesterol, en donde va a estar dada por la intervención de la hidroximetil gamma coenzima A reductasa, la disminución de la producción de los ácidos biliares por la 7-alfa hidroxilasa, la disminución de la producción de los fosfolípidos, la combinación de la hipersecreción de colesterol y disminución de las sales biliares. Los cálculos pigmentados van a estar formados aproximadamente entre el 15 al 20% del total de los cálculos. Estos son más comunes en personas asiáticas. Aquí se van a formar los negros o los marrones, que van a contener un menor al 20% de colesterol, un bilirrubinato de calcio, y los radiopacos, que estos van a ser un gran contenido de calcio. En esta tablita podemos observar los negros y los negros que se van a formar en las vesículas por la saturación de la bilirrubina no conjugada, por desórdenes hemolíticos como una anemia hepanocítica o una talasemia, y los marrones que se forman en la vesícula biliar y en la vía biliar, en una infección bacteriana por éstasis biliar o por intervención de algunas bacterias como la Escherichia coli, que va a secretar beta-glucuronidasa. El diagnóstico de la patología de la colitiasis va a estar dado por un cólico biliar, un dolor en el cuadrante superior derecho después de la ingesta de la comida grasa, a partir de unos 30 minutos, que puede durar hasta unos 5 horas, puede ser constante y puede incrementar su intensidad, puede existir náusea o vómito igual, o una vesícula hidrópica. Hay diagnósticos diferenciales en los cuales puede entrarse una enfermedad ulceropéptica, herpes zóster, una hernia en la pared abdominal, enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, un cálculo renal, un dolor pleurítico o un dolor cardíaco. Existen pruebas complementarias, la paraclínica, entre ellas los laboratorios, en donde los recuentos de glóbulos blancos y su función usualmente pueden estar normales en colelitiasis no complicadas. Pueden haber pruebas de funciones hepáticas normales, y cuando están alteradas es una complicación en las cuales lo podemos determinar que puede haber una obstrucción como una coledocolitiasis. Imágenes de laboratorio. Aquí les nombré todas las que se hacía desde el pasado hasta el día de hoy. Radiografía simple, el 30% son visibles solo si son cálculos calcificados o mixtos. Con la angiografía ya no se realiza. La ecografía es un examen de elección porque los cálculos son impermeables al sonido. Tomografías no es un buen examen, pero el 20% de los cálculos van a ser visibles, pues que son de colesterol puro. Ahora se ha realizado también una colangioresonancia en el caso que se pueda determinar alguna patología aledaña a esto, como una coledocolitiasis, cuando tenemos una alteración en pruebas de funciones hepáticas. El manejo va a ser asintomático cuando no se opera. Después del primer episodio de cólico biliar, se puede realizar ya una colecistectomía laparoscópica. El procedimiento puede ser electivo y puede ser una cirugía semiurgente en el caso que los cólicos sean a repetición, un cólico intenso. Si el cuadro va a durar más de 24 horas, siempre se puede pensar en una colecistitis. Si se tiene un cuadro típico de dolor biliar y en ecos se observa barro biliar, se recomienda una colecistectomía. El cuadro biliar similar puede causar una colesterolosis, que es una vesícula biliar de fresa, que va a ser un acúmulo de colesterol en macrófagos de la lámina propia de la vesícula. Antes se utilizaba algunos procedimientos, se realizaba la litopresia o el manejo clínico, pero este ha tenido resultados decepcionantes a largo plazo. ¿Por qué? Porque ha habido una recidiva en la nueva formación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Tenemos la colecistectomía profiláctica. Hay criterios para realizarlos. Uno de ellos es que si el paciente tendrá un aislamiento médico prolongado, poblaciones con alto riesgo de CA de vesícula, litos mayores de 2,5 centímetros, una vesícula en porcelana que tiene un riesgo de cáncer del 5 al 6%, cálculos en pacientes pediátricos, una anemia hemolítica congénita o cuando se le realizaba cirugía bariátrica. Este es un tema controversial porque antes
paciente con cirugía bariátrica se le extirpaba automáticamente la vesícula biliar. Como les nombré al inicio, era un determinante o un factor de riesgo, pero ahora solo si da síntomas se la retira. Caso contrario, no me va a influir. Tenemos la técnica quirúrgica. Vamos aquí a visualizar en estas imágenes la técnica quirúrgica americana versus la francesa. La americana del lado izquierdo y la francesa del lado derecho. Esta de aquí también son controversiales según los estudios realizados, porque casi en la técnica francesa lo que vamos a hacer o obtener como resultado al final es un 5% más de una movilidad o un campo para tener una buena motilidad al momento de realizar el procedimiento. Puede existir un dolor posoperatorio menor y se puede disminuir complicaciones. Vamos a tener la creación del neumoperitoneo. Aquí, según esta imagen, podemos tener una técnica cerrada y una técnica abierta. La técnica cerrada, que es la aguja de Veres, esta debe ser una presión inicial baja menor de 3 milímetros de mercurio, luego se da a 15 milímetros de mercurio antes de insertar el primer trocar. Vemos que la técnica abierta o la de Hanson, que es la que más se realiza, es una disección de la fascia en donde se va la inserción del primer trocar de 10 milímetros y ahí se coloca la insuflación del CO2. La inserción de los trócares, siempre recomendado como una técnica segura de colecistectomía, colocar 4 trócares. Un supraumbilical de 10 milímetros para la óptica, sea la de 0 grados o la de 30 grados, o uno que el segundo trócar que va a ser epigástrico, igual de 10 milímetros, el tercero que va a ser sobre la línea media clavicular a dos traveses por debajo del reborde costal, que va a ser de 5 milímetros más pequeño, y el cuarto que va a apoyar para la retracción del fondo vesicular, que va a ser sobre la línea axilar anterior, 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Tenemos que aquí la inspección, al momento de ya realizar el procedimiento, se realiza una inspección de los sitios de entrada, una exploración laparoscópica, siempre se realiza la técnica 2 manos, tracción y contratracción, la liberación de adherencias vesiculares con una disección roma de tijeras o una electrocoagulación monopolar. Tenemos que realizar una colocación en la posición de Trendelenburg para tener un mejor manejo y la visualización del triángulo de Calot para poder estar seguros de que vamos a clampear y a cortar. La disección del triángulo de Calot, como pueden ver en la imagen, vamos a tener siempre dos estructuras, la arteria cística y el conducto cístico. Esta disección siempre va a ser de lateral a medial. Para abrir la parte del peritoneo visceral sobre el triángulo se va a utilizar una Maryland o un hook. Para poder pelar el cístico vamos a utilizar aquí la técnica de la bandera, que es una rotación medial a lateral, para tener una mejor visualización de los campos y poder liberar las estructuras. Vamos a realizar una disección circunferencial del cístico, una disección circunferencial de la arteria cística, para tener bien delimitado y tener una visión crítica estable. La ligadura y la sección del cístico y de la arteria está dada siempre por 2 clips distales y un clip proximal a la vesícula por el puerto de 10 milímetros para tratar de ahí de cortar y seccionar el conducto y la arteria. Posterior a esto, se coloca un guante o un medio para extraer la vesícula. Siempre se lo va a extraer por medio del orificio más grande del trocar, sea el epigástrico o el umbilical. Vamos a hacer el control hemostático del lecho vesicular. Siempre se va a tratar de visualizar que no haya sangrados. El cierre va a estar dado en una posición supina plana. Vamos a irrigar el lecho y hacer hemostasia, retirar los trócares bajo visión para determinar que no haya ningún daño de estructuras. El cierre de la fascia de los puertos, sutura de Vicril, según el lugar en donde estemos y la disponibilidad de las suturas que podamos tener en nuestra unidad. Y el cierre de la piel con un punto subcuticular de material absorbible. Les estaba nombrando sobre una colecistectomía segura. La colecistectomía segura va a dar 6 pasos. El paso 1 es la disección del triángulo hepatocístico. El paso 2 es la visión crítica de seguridad, que este va a corresponder 3 cosas. El triángulo hepatocístico, que va a estar formado por el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior del hígado. El tercio inferior de la vesícula biliar se puede separar hasta un 30% del hígado para tener una mejor visión y siempre deben observarse 2 estructuras, el conducto cístico y la arteria cística.
En esta imagen, en imagen número 4, podemos ver la visión crítica de seguridad, en donde vamos a tener todas las estructuras que les nombré y siempre vamos a tener solo dos conductos, los cuales vamos a clampear y vamos a retirar. El paso 3, la arteria cística se secciona, se divide. El paso 4, antes se realizaba una colangiografía transoperatoria o el caso que se decida hacer, se lo hace en este paso, la separación de la vesícula biliar del lecho hepático y la extracción de la pieza quirúrgica. A raíz de la colecistectomía segura hay estrategias. Dentro de estas son 6 estrategias en las cuales se va a identificar la visión crítica de seguridad, una doble visión anterior y posterior, como pueden ver en las imágenes. Siempre hay que comprender la anatomía aberrante que puede existir en diferentes pacientes. Siempre hay que tener presente en el caso que se pueda utilizar o sea un criterio para realizar una colangiografía, caso contrario no. Se debe realizar un tiempo de espera para tratar de visualizar bien las estructuras, reconocer cuándo la disección se encuentra en una zona de riesgo para tener un correcto criterio, identificar si no existen sangrados y qué estructuras vamos a seccionar. Y también la sexta es tener presente una necesidad cuando estamos en aprietos, por así decirlo, pedir ayuda a otro cirujano cuando hay alguna dificultad dentro del proceso quirúrgico. Hay indicaciones para realizar una colecistectomía abierta, entre esos la conversión de procedimientos laparoscópicos, un tumor de vesícula en porcelana, sospecha de malignidad, un síndrome de Mirici operatorio, antecedente de cirugía abdominal alta o en pacientes con embarazadas del tercer trimestre o que tengan cirrosis. Aquí vamos a tener los cortes o los lugares donde vamos a realizar la diéresis. La que más se realizaba es una Kocher o una sobre la línea medial supraumbilical. Tenemos la técnica quirúrgica de esta, es la sección de la fascia anterior, de los músculos rectos y oblicuos, externo e interno, transverso al abdomen, la apertura del peritoneo parietal. Siempre se va a palpar y se va a inspeccionar el hígado, que va a permitir la entrada de aire hacia el espacio sufrénico para desplazar inferiormente. Se ocupan retractores metálicos, se retrae el colon, el intestino y el estómago para poder exponer bien la vesícula biliar, el hilio hepático y el duodeno. Se debe quedar expuesta la vesícula biliar en toda su longitud. Se puede descomprimir la vesícula con un trocar en el fondo para aspirar la bilis y vamos a tener una técnica anterógrada y una retrógrada. La anterógrada, movilización de la vesícula desde el fondo hacia el pedículo cístico y la retrógrada desde el pedículo hacia el fondo. Como le pueden observar, esta es la retrógrada que se moviliza el cuello de la vesícula para exponer el triángulo de Calot y de ahí se la disección del triángulo con tijera, la disección Roma. Tenemos que tener precaución siempre de los dos conductos, del conducto cístico y de la arteria. Se visualiza las dos estructuras y posterior a esto se liga y se corta. Va a haber también una irrigación, hemostasia y cierre. Vamos a verificar con una compresa seca la ausencia de fugas de bilis del lecho vesicular, el control hemostático del lecho de los muñones, se reposiciona al duodeno, al colon y el epiplón mayor. En el hipocondrio derecho, siempre vamos a hacer el cierre de los planos con material de sutura absorbible, un Bicril 1.0 o PDS, tipo subjet. Siempre el primer plano muscular del transverso oblicuo interno y la vaina posterior de los rectos, el segundo plano el oblicuo externo y el recto abdominal y la vaina anterior de los rectos y posterior el cierre subcutáneo pie. Ahora, como ya les nombré la retrógrada, esta es la anterógrada, que se va, a diferencia de la otra técnica, esta va desde el fondo vesicular hacia la parte de las estructuras del cístico y de la arteria cística. Tenemos que pueden existir complicaciones, como la colecistitis aguda, una inflamación aguda de la vesícula biliar, se va a producir en el 95%, va a poder ser producida por un cálculo que va a estar impactado en el cuello de la vesícula. También la vesícula se va a distenderse, se va a inflamar, va a producir dolor abdominal, fiebre. Una vesícula va a ser palpable en un tercio de los pacientes, que es una urgencia quirúrgica frecuente. Puede producir pancreatitis aguda, cuando se inflama el páncreas, que es causado por una obstrucción transitoria de una litiasis de los cálculos que pueden estar en la desembocadura del colédoco con el duodeno. La coledocolitiasis, que va a ocurrir en un 10% de los casos. Un cálculo que salió hacia la parte del colédoco. Puede producirse un cáncer vesicular. La presencia de cálculos por mucho tiempo dentro de la vesícula puede asociarse a la aparición de este cáncer. También tenemos que la vesícula en porcelana puede dar una calcificación de las paredes que va a derivar en un 20% en casos de cáncer. Tenemos colangitis, sepsis, perforación de la vesícula, un hilio biliar.
una cirrosis biliar secundaria, una fístula biliodigestiva. Muchísimas gracias. Nuevamente, un cordial saludo para los miembros de la Sociedad Científica de ASHUR y por tratar de realizar siempre una educación continua en estos congresos internacionales de patologías clínicas quirúrgicas.